tal? Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Consumo TIC. Hoy tengo el placer de saludar y de contar con la presencia de Alfonso Hernández Maya, titular de la Coordinación General de Política del Usuario del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Vamos a hablar de esta plataforma Soy Usuario, que ya lleva 6 años, va a cumplir 6 años y justamente ese es el motivo de esta entrevista en la que quisiera comenzar preguntando sobre qué es Soy Usuario, aunque pareciera redundante quizás para quienes nos encontramos en el sector. Habrá algunos usuarios que pues aún no sepan los beneficios que es contar con una plataforma de este tipo. Doctor Alfonso Hernández Maya, bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación. Al contrario, Lupita, gracias a ustedes por darnos la oportunidad de seguir impulsando esta valiosísima plataforma. Lupita, déjame decirte cómo nace Soy Usuario. Soy Usuario nace como una posibilidad adicional para todos nosotros como usuarios para tener un espacio de preconciliación. Subrayaría esto, quizás es lo más importante en lo cual me deba de detener un poco. Es una herramienta de preconciliación, Lupita, porque no son los medios formales para atender inconformidades. Los medios formales, lo que nos dimos cuenta desde hace ya más de 6 años, justamente previo al lanzamiento de la herramienta, es que eran procesos extremadamente tardados, Lupita. Eran procesos en los que alguien presentaba una inconformidad y probablemente después de meses recibía alguna admisión, algún tipo de escrito o algo por el estilo. Después de esto, pues venía todo el tema legal en donde las empresas, pues atendiendo a lo que la ley les podía dar como posibilidades, pues probablemente iban a estar impugnando las decisiones que en algún momento dado resolviera alguna de las instancias. Entonces, es una herramienta extremadamente valiosa, Lupita, porque básicamente lo que permite es que en un mismo espacio puedan estar confluyendo industria, pueda estar confluyendo autoridades, que en este caso en particular es la Procuraduría Federal del Consumidor y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y puedan estar los usuarios. Resaltar que también una ventana de oportunidad que detectamos era justamente reducir los tiempos que como usuarios tenemos para desde el principio saber con qué dependencia nos tenemos que dirigir. En el caso de la Procuraduría Federal del Consumidor ven algunas cuestiones, pero también nosotros desde inclusive la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones pues veíamos otras cuestiones, Lupita. Entonces, ¿qué pasaba en la práctica? Llegaba un usuario, tocaba a la puerta de una dependencia y le decían, no es aquí, vaya enfrente. El de enfrente le diría, pues yo veo algunas cuestiones, pero lo otro lo tienes que ver con la otra puerta. Entonces, el usuario se quedaba en medio, estaba en esta área gris en la que no se sabía a quién le tocaba y estaba en el peor de los mundos. Lo que Soy Usuario de alguna manera viene a solucionar es que esta intersección de Profeco y esta intersección del Instituto Federal de Telecomunicaciones queden perfectamente cubiertas y no sea un tema susceptible o no sea un tema para los usuarios. La segunda cuestión importante, Lupita, fue que se reducieron de manera significativa los tiempos de atención para los usuarios. La principal característica de este aplicativo es que en un plazo no mayor a 24 horas, la empresa tiene que contactar a los usuarios. Y esto es muy sencillo, porque tú imagínate todo el tiempo que a veces perdemos estando atrás de una línea telefónica y nos sigue pasando. Esto es de todos los días. Podemos poner muchos ejemplos en la banca, en compañías de seguros, en fin, en los propios operadores de telecomunicaciones, en donde si uno habla por teléfono, pues te sale un menú de 5 opciones, ya entraste a la quinta, que según era la que te tocaba, te vuelven a regresar a la 4, el ejecutivo que te contesta te dice que no es del área, que te pasa a otra, y cuando menos te das cuenta, ya perdiste 15, 20 minutos de tiempo. Esto para los usuarios era un escenario muy desgastante, era un escenario en el que preferían muchas veces no interponer ningún tipo de inconformidad y pues fue algo verdaderamente valioso que esta herramienta pudiera de alguna manera
solucionar esto. ¿Qué hace el usuario? Ingresa su inconformidad en nuestra plataforma, se tiene que registrar por única ocasión, esto es importante decirlo, las subsecuentes inconformidades que siga presentando no tendrá el usuario que volver a registrarse, simplemente tendrá que modificar el tipo de inconformidad que está presentando. La empresa inmediatamente recibe la inconformidad y tiene 24 horas para contactar al usuario. Este primer contacto, insisto, es de gran ayuda, es el decir, el mandar el mensaje, usuario, estamos teniendo conocimiento de tu problema, usuario, estamos aquí para servirte. Las dependencias de alguna manera toman conocimiento de esto y empiezan a darle el seguimiento respectivo. Tienen que dar una respuesta final en un plazo no mayor a 10 días y es así como esto opera de manera general. Doctor, cuando hablamos de quejas, de inconformidades, es un tema, sin duda, como lo ha descrito, muy sensible, porque pues hablamos no únicamente del tiempo que nos puede llegar a tomar quejarnos, sino también del problema que significa pues ahora en este momento, siempre lo ha sido, pero pues ahora más cuando estamos trabajando, estudiando y llevando buena parte de nuestras actividades desde casa. Quisiera preguntarle, ¿cuáles serían los principales barreras para hablar de la otra parte, de quienes no acuden a una instancia como Soy Usuario, porque quizás no la conozcan, porque tal vez piensen que se van a tardar más o menos? De hecho, no hay una cultura, yo lo considero así, de denuncia, ¿no? Hay delitos que no se denuncian porque pues no confiamos mucho en la celeridad de los procesos para resolver problemáticas. Ahora nos ha escrito que pues justamente Soy Usuario pues es rápido, es accesible, es sencillo de usar. Sin embargo, ¿qué tanto puede llegar a afectar que los usuarios pues no quieran acceder a una plataforma, a una herramienta como esta que está a su alcance? Mira, te diría que son dos factores. El primero justamente es el que estás comentando, esta apreciación que se tiene en el sentido de que hay tiempos tardadísimos y lo vemos, nosotros poníamos antes del lanzamiento de esta plataforma siempre el ejemplo de la denuncia ante un ministerio público en donde llegábamos y pues es formarse y estar prácticamente todo un día si bien nos iba. Entonces, como usuarios en México tenemos esa apreciación que los tiempos son tardados, que no nos van a resolver en el fondo, y esto hay que decirlo claramente, además de este sentimiento de dilaciones, de pérdida de tiempo, en el fondo subsiste esta cuestión de que pues el ir de todas maneras no va a resolver mi problema, ¿no? Entonces, esto indudablemente es algo que está de manifiesto siempre en nosotros como usuarios en México. Y la segunda cuestión que te diría y que es importante es que hay cierta intermitencia en este tipo de fallas, a menos que sea alguna cuestión contractual en la que sí o sí necesitamos una devolución, un pago, pues estamos de alguna manera atrás de este tipo de inconformidades. Pero fuera de esto, si nos enfrentamos a cuestiones que tengan cierta intermitencia, preferimos como usuarios dejar pasar el tema, ¿no? Y esto es justamente en donde hemos hecho el mayor de los hincapiés. No es casual, por ejemplo, ahora, Lupita, platicábamos de, por ejemplo, los hallazgos que tenemos en el tema de la pandemia. Por supuesto que hubo un incremento en la usabilidad de Soy Usuario, porque esta intermitencia, por ejemplo, en fallas en el servicio, pues no era lo mismo que yo estuviera en mi casa un lunes o un martes y quería ver alguna serie a través de alguna plataforma OTT y digo, bueno, pues no jaló y pues la dejé de ver y no pasa nada. Ahora no me puedo conectar a mi trabajo, mis hijos no pueden estar en las clases a distancia porque el Internet presentó fallas. Entonces, esto de alguna manera vino a focalizar justamente la importancia que tiene, por ejemplo, el acceso a Internet desde nuestros hogares y pues justamente se vio reflejado en el número de inconformidades que se vinieron presentando, ¿no? Es muy curioso, pero justamente a raíz de la pandemia vemos no solamente estas curvas ascendentes, que lo tenemos perfectamente identificado durante la pandemia, sino que también en el caso, por ejemplo, de la medición de inconformidades, pues vemos el mismo efecto, como
subió en algún momento dado y ahora para este corte trimestral y que próximamente saldrá el reporte trimestral, no el primero que acaba de pasar, sino ya el segundo, pues vemos claramente cómo el efecto es hacia la baja en la presentación de inconformidades. Pero regresando concretamente a la pregunta, te diría que está en la percepción de la gente el que el presentar alguna inconformidad es una pérdida de tiempo, no me van a terminar resolviendo el tema. Y el segundo elemento, lo que te decía es, pues puedo vivir con esto, puedo vivir con este problemita porque sé que va a pasar, porque sé que no es permanente, a menos que se trate de cuestiones en donde indefectiblemente tenga que ir a tocar la puerta de alguna instancia, es cuando esto se presenta. Y de ahí justamente la ventana de oportunidad, Lupita, de esta herramienta. Hemos visto también en el instituto, y ahí es valiosísimo, por ejemplo, este espacio que ustedes nos están dando, hemos visto claramente cómo cuando va acompañada una herramienta con una campaña de difusión masiva, que hemos tenido varias en el instituto a nivel nacional, medios electrónicos, medios impresos, vemos inmediatamente cómo aumenta la usabilidad de las herramientas. No solamente con Soy Usuario nos ha pasado con el comparador, y esto, pues de alguna manera, viene a explicar claramente que si estas herramientas no tienen la difusión suficiente, pues de nada servirá su efectividad y terminarán estando en desuso. Para fortuna nuestra, Soy Usuario es una herramienta que lejos de ir bajando su usabilidad, está aumentando de manera muy, muy considerable. Ahora que habla usted de las razones por las que podría no ir un usuario a una plataforma como Soy Usuario a presentar una inconformidad, una queja, también se me ocurre qué tanto está en la cultura del usuario la denuncia a través de redes sociales y no en canales como estos. De pronto vemos que en redes sociales, pues usted decía, bueno, me falla mi servicio, pues puedo vivir con esto, ni modo, no, lo dejo pasar, ya se arreglará, o es muy difícil, es muy complicado, me voy a tardar, o me quejo en alguna red social, en Twitter, en Facebook, despotrico un ratito y ahí queda. A lo mejor el community manager de alguna operadora o de alguna empresa de telecomunicaciones me contestará y ahí quedará. Lo que quiero decir es que la importancia justamente de, pues sí, ejercer ese derecho a la libre expresión, pero también pues de recurrir a plataformas en las que realmente va a haber un seguimiento y que el operador va a poder ver esa queja de manera formal, ¿no? Qué bueno que citas el ejemplo de redes sociales, Lupita. Es un gran ejemplo por dos cuestiones. La primera, estamos hablando de usuarios digitales. Alguien que está en una red social, de entrada por naturaleza, pues es una persona que difícilmente se le dificultaría familiarizarse con el uso de una herramienta de este tipo. Pero dos, y más importante, decirte que el instituto siempre ha estado súper atento de este tipo de cuestiones. Inclusive nosotros mismos como institución hemos recibido comentarios a través de nuestras redes sociales en el sentido de que un operador X o Y no ha brindado un buen servicio o tienen un problema determinado el usuario. Inmediatamente el instituto, y sobre todo cuando está arrobado en alguna red social, pues inmediatamente se contesta y lo primero que le decimos es, te sugerimos que presentes tu inconformidad a través de Soy Usuario. Son pocos los casos, para serte honesto, son pocos y contados los casos que hemos visto que después de haberles sugerido la presentación de la inconformidad a través de la herramienta, no quede resuelto su problema. Esto es bien importante decirlo. Entonces, de alguna manera nos ha servido. No podemos desafortunadamente nosotros pues estar al pendiente de todo lo que sucede en las redes sociales, sobre todo cuando no están haciendo una mención expresa al instituto. Se vuelve una tarea titánica, pero lo que te diría es que si un usuario tiene el tiempo de postear algo en una red social, seguramente tendrá el tiempo para lo otro. Y aquí hay algo importante, Lupita, el que sea una herramienta de preconciliación y no un medio formal, jurídicamente hablando, para presentar inconformidades, no le quita el carácter de que sea una plataforma medible, una plataforma en donde de extremo a extremo haya control, haya supervisión por parte de las autoridades, y es justamente lo que le da este carácter de efectividad, estar empujando tiempos de respuesta rápidos,
estar interactuando de manera directa con las empresas y que el usuario esté perfectamente informado de lo que está pasando, y ambas instancias, Profeco y el IFT, poniendo sus ojos en todo lo que está pasando durante este proceso. Entonces, le da una transparencia muy clara a todo el proceso, sin tenernos que esperar respuestas formales, a tiempos legales, de lo que esté en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en fin, todo lo que Claro. los abogados saben, ¿no? Hace un momento platicaba usted sobre cómo el año 2020 fue importante porque en el número de inconformidades, decía usted, ha crecido, creció durante este año. Y yo por aquí tengo el dato que el incremento del número de inconformidades en Soy Usuario creció 56.9%. Es un crecimiento muy importante y que justamente habla de esta percepción que tenemos los usuarios, pues de la necesidad de tener servicios de telecomunicaciones de calidad, óptimos, y que las empresas respondan justamente a lo que nos prometen cuando nosotros adquirimos un servicio con ellos. Sí, es correcto. Te ponía yo el ejemplo, justamente lo que pasó en la pandemia es algo clarísimo, cómo el concebir el acceso a Internet ya no como un medio de entretenimiento, sino como un medio de productividad, y que aquí el instituto ha tratado de ahondar mucho en esto, Lupita, en cómo el Internet efectivamente en nuestro país está siendo una plataforma de productividad, de cuestiones laborales. Ahí tenemos varias encuestas de MIPYMES, etc. Y ahora que como usuarios, como personas físicas, nos toca estar utilizando estas plataformas, pues justamente vimos la importancia que tienen las mismas. Aumentó la presentación de inconformidades, y es algo que hay que decirlo, viéndolo en sentido positivo, en un análisis constructivo, es algo que nos debe de orillar una reflexión positiva. El hecho de que las personas estén siendo conscientes de que existe un medio como Soy Usuario para presentar inconformidades, y sobre todo ante una necesidad inminente como lo fue el Internet durante la pandemia, pues a nosotros nos fortalece, nos da gusto que la herramienta pueda ser utilizada, y sobre todo, Lupita, que estén siendo procesadas en sentido positivo las inconformidades en la mayor parte de los casos. Claro. Del lado de las empresas, doctor, ¿qué tanto a lo largo de estos 6 años una herramienta de este tipo ha obligado a que las empresas pues mejoren sus procesos, mejoren sus servicios, su atención al cliente? Vemos, por ejemplo, que bueno, el IFT publica un reporte trimestral donde nos habla de cuáles son las empresas que tienen el mayor número de inconformidades, y vemos que se van modificando a lo largo del tiempo. Hay algunas que permanecen arriba, algunas otras, si sacamos un ranking de 10 empresas tal vez, pues van un poco moviéndose, y eso pues habla de un dinamismo en la calidad y en la manera en la que los operadores van gestionando justamente estas inconformidades. ¿Nos podría platicar un poco más del lado de las empresas, cómo se ha pues obligado a que mejoren? Pues al final, cuando ponemos con nombre y apellido en un reporte trimestral, pues algo tiene que moverle ahí a las empresas que están en competencia justamente por los usuarios, ¿no? Quizás fue uno de los mayores aciertos, sin duda alguna, Lupita, de esta herramienta, el cómo de alguna manera voltear los ojos de la industria hacia estos temas que son de vital importancia. Los servicios postventa, Lupita, en todo el mundo es algo que marca la diferencia entre las empresas. No basta únicamente colocar un producto o un servicio, sino cómo la empresa a la cual yo le compré un producto, le contraté un servicio, me va a estar dando seguimiento después de que yo hice esa compra o esa contratación. Es algo que en México, desafortunadamente, tampoco no estamos tan conscientes los usuarios en México. En otros países en donde se tiende a comparar previamente lo que uno compra, lo que uno contrata, este rubro de servicio postventa es de vital importancia. Y poco a poco lo hemos venido asimilando en México. Nos damos cuenta, por ejemplo, en la industria automotriz, cuando se compra ahora un vehículo, pues caemos en la cuenta de lo que nos van a costar los servicios de una determinada marca, si los servicios son gratis en un periodo de tiempo determinado, y este tipo de cuestiones que se enmarcan como lo que se conoce generalmente como un servicio postventa, pues es algo que también se tiene que trasladar a la industria. No basta tener X número de usuarios o que ya llegó tal empresa a tener X número de suscriptores si esos suscriptores o usuarios no están teniendo el respaldo necesario de la empresa cuando se les cayó el internet, cuando no pudieron terminar una llamada telefónica,
cuando quisieron realizar un pago y tuvieron que estar esperando N cantidad de tiempo. Esta herramienta, estamos convencidos, que ha ayudado justamente a mejorar la práctica de un mejor servicio postventa para los usuarios en México. Y te voy a decir básicamente por qué. El primer punto es que, como tú ya lo decías, son reportes que de alguna manera cada 3 meses se pone la radiografía con nombre y apellido. Es decir, la empresa fulana de tal es la que más inconformidades recibió, pero también se dice algo muy importante, Lupita. Con independencia de que esta empresa haya sido la que más inconformidades haya recibido, resulta que probablemente es la empresa que se tardó menos horas en realizar el primer contacto a los usuarios, o es la empresa que menos días se tarda en darle una respuesta final a los usuarios. Entonces, estos reportes permiten medir no únicamente el número de inconformidades, en esto hay que ser muy cuidadosos, siempre lo hemos hecho en nuestros reportes, de no únicamente porque sea el operador o los operadores más grandes, pues necesariamente al tener el mayor número de suscriptores, y por ende que no siempre pasa así. Esto es muy interesante. O sea, hemos visto cómo en cierto tipo de fallas no es la empresa más grande la que está recibiendo el mayor número de inconformidades, sino resulta que es otra. Y entonces también nos ayuda a nosotros como institución pues a ir identificando si hay algo que esté pasando en ciertos rubros. Decirte que ha habido un interés amplísimo por parte de la industria desde que se lanzó la herramienta. Desde hace 6 años, lo que nosotros hicimos fue suscribir convenios con ellos. Hay convenios firmados entre el instituto y las empresas para la funcionalidad de la herramienta. Desde ahí hubo un interés natural por parte de ellos de adherirse. Nos hubieran podido decir desde ese momento, no, nosotros no queremos. La verdad es que sí hubo la voluntad necesaria para que se sumaran a este esfuerzo. Pero lo más importante, Lupita, cuando alguno de ellos empieza a ver que su fotografía en el trimestre no fue la correcta, no fue la adecuada, invariablemente se acercan con nosotros. Tenemos esto de una manera muy clara, nos ha pasado ya en varios casos en donde llegan las empresas, oigan, vimos que salimos mal en esto, queremos saber qué números traen ustedes, quisiéramos ver cómo podemos mejorar. Hay empresas, decírtelo, que inclusive llegan a ser, por decirlo de alguna manera, los mejores de la clase, en donde ni siquiera nosotros se los pedimos, pero cada mes nos dan su reporte de cómo están atendiendo las inconformidades a través de la plataforma, sin que nosotros se lo pidamos. Y esto, pues, habla de esto que te decía, no es un tema que únicamente tenga que ser visto bajo la óptica institucional, legal, de me lo está pidiendo la autoridad y por eso lo tengo que hacer, sino que están entendiendo que si no mejoran en estos aspectos, pues están fracasando en las estrategias de postventa, y que muchas veces lo que esto genera es que ya ahora, por poner un ejemplo, en el sector móvil, en donde los temas de portabilidad tienen mucho mayor dinamismo, pues vemos claramente que si alguien estaba con la empresa A, se cambió a la B, pero esa B, pues los servicios postventa que está recibiendo, pues no es lo que se esperaba, terminan regresando con la empresa A. Entonces es muy interesante ver esto. Creemos que es un buen termómetro para ellos, para saber cómo se ven en el juego completo frente a los otros operadores. Es una buena plataforma para nosotros para darnos cuenta cuando surge algún problema que no teníamos en el radar y empieza a escalar, 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 saber qué es lo que se tiene que hacer. Inclusive ha dado pauta a realizar diferentes análisis regulatorios desde lo que surge a través de Soy Usuario. Entonces, pues es una herramienta que ayuda en la toma de decisiones para diferentes cosas, industria, instituciones, y pues cumpliendo este objetivo principal para los usuarios de atenderlos de manera rápida y directa. Claro. Al final, el tema de la calidad en los servicios
Pues es una pieza que se conforma de varios elementos, que el usuario denuncie, que le diga, también los operadores no son adivinos, a veces pues nada más nos refunfuñamos por ahí, es que no me están dando bien el servicio, es que se cayó, es que no me hacen caso, pero pues tampoco vamos y denunciamos o hacemos presentamos esta inconformidad, ¿no? Y bueno, y también los operadores pues que se pongan las pilas para justamente con base en estos reportes pues que sepan cómo los están percibiendo los usuarios. Y bueno, pues por el lado de la autoridad, pues que también ahí no le quita la lupa a los operadores. Doctor Hernández Maya, finalmente quisiera también comentar sobre esta estrategia, pues yo le digo 360 que realiza el instituto, no únicamente con Soy Usuario, hay otras, tenemos el comparador de servicios, el mapa de cobertura, es una serie de recursos que se otorgan a los usuarios para que tengamos pues cada vez más información. Quisiera preguntar si nos puede platicar un poquito más sobre estos recursos que están al alcance de los usuarios. Muchas gracias, Lupita. Y es muy buena tu descripción. Efectivamente, es un 360 grados en donde tratamos de darle al usuario la mayor cantidad de herramientas para que tome decisiones más informadas. ¿Cuál es el objetivo, Lupita, de todas estas herramientas? Lo hemos dicho en muchas ocasiones, que gastemos menos como usuarios. Nuestro objetivo es que todo esto vaya orientado a la bolsa de los usuarios en México, que puedan tener mayores ahorros, que puedan tener mayores canastas de servicio. Y esto únicamente se logra, Lupita, cuando un usuario está informado. Al usuario, desafortunadamente, no le podemos informar con reportes trimestrales de 20, de 30 hojas, ya ni qué decirte de reportes más extensos que tenemos. Entonces, lo que hicimos desde la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones básicamente fue transformar toda la información con la que ya contábamos en muchos casos, transformarla en un lenguaje sencillo, vertirla a través de aplicativos que pudieran ser sencillos para los usuarios y que pudieran tomar decisiones informadas. Te voy a poner un ejemplo. En el instituto se registran todas las tarifas que se ofrecen en el mercado mexicano de telecomunicaciones. Son miles de tarifas las que se registran y las que se están actualizando periódicamente. Si tú quieres contratar el plan más económico en el municipio de Catepec, pues tú lo que tienes que hacer es ir con cada uno de los distribuidores que están en Ecatepec o meterte a la página de internet de cada uno de estos operadores y pues de alguna manera el usuario estaría un poco perdido en este sentido. Lo que identificamos fue esta ventana de oportunidad para poderle dar a la gente en una sola herramienta toda la información, por ejemplo, hablando de tarifas, que necesitara para una localidad en específico, para un servicio en específico, sea móvil, sea fijo. En fijo, como tú sabes, tenemos variables, single play, doble play, triple play. Todo esto puede jugar el usuario, hacer diferentes combinaciones. Y de ahí fuimos escalando, empezamos a identificar que era de suma utilidad para los usuarios en México esto, y desarrollamos muchas herramientas. Al día de hoy ya son más de 10 herramientas con las que el usuario en México cuenta. Han sido herramientas, Lupita, que han sido reconocidas a nivel internacional como buenos referentes de prácticas internacionales por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, por Regulatel, que es el foro de reguladores en Latinoamérica y algunos otros países de Europa. Y lo que nosotros siempre decimos, de nada sirve que estas herramientas estén siendo reconocidas en el extranjero si como usuarios en México no las utilizamos. Este ecosistema, 360 grados, como bien lo dices, me va a permitir como usuario nuevo en México, suponiendo que yo por primera vez abro los ojos a esta realidad de los servicios de telecomunicaciones, me va a permitir de una manera muy sencilla saber qué contratar, dónde contratarlo, cómo contratarlo, cuáles son los precios más económicos, cuáles son las letras chiquitas que a veces no me dicen los operadores cuando voy a un centro de atención y resulta que si suscribo algo en pospago no me di cuenta que la pena convencional era altísima y pues son cuestiones que hay que ponerle al usuario de primera mano antes de que contratemos un servicio. Para los que ya contamos con servicio de telecomunicaciones, nos permite comparar, nos permite decidir si nos quedamos con el actual, si probamos algo nuevo, nos permite inconformarnos, como ahora lo veíamos con la plataforma
Soy Usuario. Nos permite hacer consultas ya desde nuestros equipos móviles, ahora a través de la nueva aplicación Mi IFT. Y en fin, es todo un ecosistema, Lupita, que le va a dar al usuario toda esta radiografía de lo que necesita, de coberturas, de tarifas, de simulaciones de consumo en un solo sitio. Los invitamos a que lo conozcan. Está en nuestro apartado de usuarios, www.ift.org.mx. Pues, doctor Hernández Maya, por herramientas no paramos, por recursos, por información. Ahora queda mucho por hacer del lado de los usuarios, insisto, no nos quejemos nada más en redes sociales, vámonos a ver la página del IFT, veamos también a los operadores desde ese punto de vista más crítico. No tenemos que estar forzados, afortunadamente, a estar con un operador que me trata mal, no tenemos por qué estar forzados a conformarnos con eso, y bueno, pues pasemos también de la queja en corto o de la queja en redes sociales y vayámonos también a Soy Usuario, que no nada más hay información sobre presentar inconformidades, sino otro tipo de información para comparar. Doctor Hernández Maya, pues yo le agradezco mucho, no sé si quisiera cerrar con algún comentario final para ir cerrando esta charla que le agradezco. No, Lupita, agradecerles mucho el espacio, la oportunidad y la difusión de esto, pues es la clave del éxito en su usabilidad. Entonces, extremadamente agradecidos del espacio que nos brinda. Muchas gracias, esperamos contar con su participación en próxima ocasión para seguirle dando justamente seguimiento a esta plataforma Soy Usuario, que ya está en su 6º año, que esperemos que tenga aún más. Amigas, amigos de Consumo TIC, les agradecemos mucho haber visitado esta transmisión. Hasta la próxima.